Milagro que no está Catarino, ¿no? No está en las clases. No, no Catarino, el otro, Benito. Están guardados. A ver, mandará porque la veo. Allá están guardados. Ah, están guardados, ¿no? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Usted? Hola, maestra. Hola. ¿Listas para su evaluación? Pues bueno. No, vale decir. Hola maestra, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes, Qué chicos? bueno. Vamos a comenzar, nada más que me estaba sacando ahorita Zoom. La gramática general. Es que no quiere que nos haga el examen, ¿ya ves? Ah, ya vi, no, de todos modos va a haber examen. Ah, Se van a escapar. sí, nadie se escapa. Permítanme abrir el PDF en lugar de abrir el PowerPoint. Ay, broma. Shh, cállate. Ahí voy, ¿eh? Permítame un momento. Dejen que nada más abra. Ay, ¿Qué pasó? Ay, me abrió la planeación. ¿Mandé? No digo que abrí la planeación. Ah, yo voy a cambiar el nombre y la foto. Ah, bueno. Ya, por eso estoy renegando. No sé qué traigan aquí. Ya te iba a decir quién es ese, pero ya vi el nombre, dije, es Mónica. Es mi marido. Oye, como yo la semana pasada con el nombre de Sergio, dije, yo me llamo Sergio. Ándale. Ahorita Lo les bueno es que ya comparto. funciona el audio. Sí, ya funciona. ¿De veras quién es Rogelio? Es mi esposo. Ah, yo dije. Tu No, es que voy a espectadora cambiar que. voy a cambiar el nombre. Ah, bueno, dije, ándale ya. Está prohibido el acceso Sí, a entré personas por no su educadas. No hay buena clase. Ya Ay, todavía se ve su sé. foto ahí. Estaba viendo la cambio. ¿Mm? A ver. A ver, déjame ver si se publica la presentación, pero creo que no está todavía. Está Nochowski. ¿Ya los evaluaron los demás? Sí. y ya, ¿Ya sufrieron? no. Ay, ¿cómo que no? Los veo tristes. Con flojera, más bien. Ay, ¿por qué? Ya vamos a Ay, sabe, terminar. maestra, yo como que Ya de quiero- un rato para acá me empecé como a mormar y me empecé a sentir rara. Como que me quiere dar gripa el COVID, ¿verdad? COVID. Ay, no digas eso, Tere. A rato todos en línea contagiados. Ya nos pone 10 Todos a con 10 todos. porque todos tienen COVID, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver, chicos, al siguiente autor. Es Noam Chomsky, chicas. Vamos a conocer a Noam Chomsky. Los pongo acá adelante. Noam Chomsky. ¿Sí lo están viendo? Ya se ve, ahora sí. Ay, qué bueno. Sí. Que no me dejaba entrar, no me dejaba entrar Zoom. Dije, no, ya me bloquearon. No, no. Y pues la clase la tienen porque la tienen. Aunque sea en video. Bueno, pues vamos a ver a Noam Chomsky, chicas. ¿Quién es Noam Chomsky? Primeramente, ¿verdad?
para poder entender de quién se trata. Bueno, él nació en Filadelfia en 1928 y es el fundador de la lingüística generativa y transformacional. Él es el creador de la teoría del generativismo, conocida comúnmente. Y bueno, así brevemente, es uno de los lingüistas universales. Ya le cambió el nombre a Moni, pero sigue uno de Rogelio. Es uno de los lingüistas universales que han transformado los conceptos más esenciales de la gramática general. Su renovadora labor ha creado escuelas y son muchos los que le siguen hoy en todo el mundo, arrastrados por su convenciente exposición de la gramática generativa. Ese es un poquito de su bibliografía de Noam Chomsky. Bueno, él también forma parte de lo que es el nuevo constructivismo, que lo vimos el cuatrimestre pasado, que era la teoría constructiva. Él habla acerca de ella y acerca de cómo podemos, por medio del lenguaje, obtener un constructivismo más rápido a través de un experimento que él llamó la caja LAD. La caja LAD era como una cajita de zapatos del color que se imaginan, acomodado como ficheros, la letra, los números, las figuras, los colores. O sea, él los dividía así, no en una cajita dividida con diferentes archivos del conocimiento que vamos adquiriendo y del lenguaje de cada uno de ellos. Es un experimento muy famoso que él realizó para el constructivismo. Su primera obra fueron las estructuras sintácticas en 1957, donde cuestiona los fundamentos epistemológicos de la lingüística estructural. O sea, ¿de dónde surge la lingüística? ¿Por qué se le llama estructuralismo, como lo vimos las semanas pasadas? Él empieza a cuestionarse estas palabras o esta forma de ver lo que es la lingüística desde un punto diferente. El modelo transformacional que propone ofrece una fuerza explicativa superior e introduce los conceptos de gramaticalidad y de creatividad. Él dice, por medio de esta publicación, primera obra, que la gramática, que ya vimos que tiene que ver mucho con las oraciones, sustantivos, verbos, palabras, etcétera, cada uno de ellos tienen o forman parte también dentro de la creatividad. Simplemente cuando nosotros les decimos, a ver, hazme un producto creativo educativo, lo primero que te viene a la mente sí es la imagen, pero también te viene a la mente las palabras que le vas a poner o el nombre que le vas a poner al producto. Entonces, tanto la formación de las palabras como lo que es la creatividad siempre van a ir de la mano, como están pensando cosas. Se fijan, están pensando palabras que sí existen en la escritura. Todo hablante nativo posee una cierta intuición de la estructura de su lengua, que le permite, por una parte, distinguir las frases gramaticales de las frases agramaticales y por otra, comprender y transmitir infinidad de frases inéditas. Quiere decir que conforme vamos creciendo, nuestro vocabulario tiene que ir fluyendo cada vez más, creciendo cada vez más. Por eso cuando utilizamos la creatividad decimos, le voy a poner un nombre más científico o un nombre más original o invento una palabra, pero siempre vamos a tener en la mente las letras y la imagen de la lengua de esa palabra creada o de ese producto creado. En aspectos de la teoría de la sintaxis, que es su segunda obra, perfecciona su concepción de la sintaxis y sus relaciones con la fonología y la semántica en el marco teórico mucho más elaborado de la gramática generativa. ¿Qué quiere decir? Bueno, en la teoría de la sintaxis ya vimos que era la sintaxis, la formación de oraciones, sujeto, verbo, predicado. De esta manera formulamos una oración, una palabra grande o pequeña. Entonces, aquí Noam Chomsky, en su teoría, afirma que para primero poder escribir una palabra tenemos que escucharla, ¿no? Por eso nos dice ahí, tengo que escucharla y semánticamente después entender de qué me están hablando, como lo hemos hecho varios ejercicios. Si yo les digo, tráeme el gato para el auto, obviamente pues estamos hablando de un gato automotriz, no estoy hablando de un gato doméstico. Entonces tenemos que primero escuchar completamente la oración para poder entender de qué se está hablando y después se nos plasman en la mente y en la escritura las palabras y las oraciones que se van a ir formando.
Al mismo tiempo señala la existencia de una tradición que prefigura sus concepciones. La gramática de Port Royal y los trabajos de Hudson, quienes también fueron aportadores de la lingüística, pero de manera más bajita, no como él, que él creó varias cuestiones hasta el grado de estar dentro de lo que es el constructivismo en el aula. En el lenguaje y el entendimiento, en 1968, demuestra cómo sus concepciones sintácticas se integran en una teoría general de psicología de conocimiento y de filosofía del lenguaje. Aquí en esta parte del lenguaje y el entendimiento es donde se habla acerca de la caja LAT, la que yo les decía. Hay una parte de la materia que van a llevar en quinto que se llama organización del pensamiento. Viene la parte donde se llama el módulo el lenguaje, que viene el generativismo de Noam Chomsky, pero también viene lo de la caja LAT. Aquí mezcla la parte de la psicología, como les decía, en esta caja, con diferentes áreas para guardar los archivos, cómo es que la mente por microsegundos levanta una carpeta de cada una, es como si fuera una máquina de una empresa, ¿no? De un automotriz o de algo que va jalando las palabras, y cómo las va plasmando de una por una dentro de la mente. Entonces, su teoría general habla sobre la psicología del conocimiento de las palabras, la filosofía del lenguaje y cómo en esta pequeña caja que se llama LAT aparece la estructura del cerebro donde se guarda toda la información por etapas y también habla acerca de la aproximación de nuestro lenguaje hacia ellas. Porque nosotros tenemos siempre palabras que utilizamos constantemente. Sin embargo, tenemos millones de palabras en la mente, pero siempre utilizamos de 1,000,000, utilizamos 100. Entonces, en esto se refiere con este experimento y este trabajo que él realizó. Otra de sus obras se llama Estructura profunda, Estructura superficial e interpretación semántica en 1971. En ella nos hace puntualizaciones concernientes a su teoría como respuesta a las críticas hechas a los partidarios de la semántica generativa. En la estructura profunda, superficial e interpretación semántica es cómo la mente llega a poco a poco a estructurar ese pequeño concepto de las palabras, como nuestro cerebro, sobre todo nosotros, ¿no? Como vimos la semana pasada, de una palabra, decía el ejemplo del burro, ¿no? Que nos decía Eduardo, el burro de planchar, el burro esto, cómo nuestra mente tiene 1,000 significados en una sola palabra. Entonces, por eso decía, fue criticada porque decían que la semántica tenía que ser teórica, tenía que ser una palabra, un significado, como en otros países, mientras que acá ya vimos con el estructuralismo americano que no, que tenemos una palabra con hasta 5 o hasta 15 definiciones de la misma. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan, chicas? Chicas, chicos. Maestra, ¿cómo dijo que se llamaba la caja? Ah, la caja LAT. A ver, déjenme regreso. Entonces se los escribo aquí. Así se llama la caja LAT. LAT. En ella también habla Brunner sobre de este tipo de caja también en la adquisición del lenguaje en el aprendizaje de los niños. Entonces, ellos dos los van a ver más a profundidad junto con Vygotsky, Jean Piaget, Brunner, Ausubel y está, pues prácticamente todos los del constructivismo van a estar ahí, pero viene incluido Noam Chomsky como parte del nuevo proceso del constructivismo intelectual en el lenguaje. Eso lo van a ver más adelante. ¿Ok? Vamos con el siguiente, capacidad, competencia y actuación lingüísticas. Para Chomsky, cualquier individuo dotado de la facultad de hablar es capaz de expresarse en su propia lengua con corrección e interpretar y entender lo que otro individuo de su comunidad lingüística le pueda comunicar. O sea, quiere decir que tenemos que estar dotados de un lenguaje para poder hablar entre nosotros. Nuestro lenguaje que nos pusieron de nacimiento es el español mexicano latino, digámoslo así. Ya no es tanto castellano ni tanto latino por las palabras y las pronunciaciones que tenemos. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de comunicación que pasa ahorita, como les estoy tratando de explicar, bueno, tratando, ¿verdad? Van entendiendo ustedes las cosas. Dicen, bueno, la maestra está hablando sobre la palabra lingüística, ya entendimos que es lingüística. Y su mente les transmite automáticamente la palabra lingüística, la cual transcriben. A eso se refiere con él. Pero dentro de una comunidad vamos heredando el lenguaje, heredando la pronunciación, heredando con el tiempo las cosas que tenemos acerca de las normas lingüísticas y acerca del lenguaje, del habla, del dialecto,
lo vamos dando en una comunidad que cada vez más va más creciendo. Como lo he dicho muchas veces a otros alumnos de lingüística. Muchos piensan que solamente el español es en América Latina y parte de España, pero en realidad ya no es así. Hay personas hasta en Grecia que te hablan español, en Turquía que hablan español, en China que hablan español, en Rusia que hablan español, porque es un lenguaje que va creciendo, que decían que en el 2028 más o menos ya iba a ser el segundo lenguaje más hablado aparte del inglés, el español, para las negociaciones, intercambios de, no sé, de todo lo que ustedes imaginan, va a crecer más el español. Entonces, si ustedes se fijan, el español empezó primero en España, después, ¿qué pasa? Llegan a conquistar América Latina, ¿no? Toda América. Se fue expandiendo, se fue expandiendo. Y ahora, a partir del siguiente, del 2010 en adelante, como es en el siguiente siglo, que es el siglo ya XXI, el lenguaje español ahora va al revés, ahora va de América a todas partes del mundo a expandirse. A eso se refiere como parte de la explicación que Chomsky decía. Claramente no lo dice. La propia lengua con corrección a interpretar y entender lo que el otro individuo de su comunidad lingüística le pueda comunicar. Tenemos que tener en común el lenguaje, si no, no vamos a entender. Es como si ellos hablar en chino o en japonés y ustedes hablen ruso, entonces no va a haber ningún conocimiento. Es decir, cómo el ser humano posee la facultad de hablar y conocer la lengua. Entendiendo por conocer la lengua, no solamente los conocimientos científicos sobre la misma, sino los mecanismos necesarios para expresarse en su propia lengua. Es a lo que llama Chomsky la competencia lingüística. Chomsky le pone competencia lingüística, chicas. ¿A qué? Le pone competencia lingüística a la facultad de hablar y conocer nuestra propia lengua para poder expresarse en nuestro propio idioma. Sí, a eso se refiere. ¿Cómo? Pues primero nos enseñan las letras, el abecedario, las vocales, después a leer, después a escribir o viceversa, ya no recuerdo bien. Y esto nos hace entender que estamos todos en un conjunto, una sociedad con un mismo lenguaje, ¿sí? Nos enseñan, como decía, en la escuela nos enseñan la educación así clásica, donde no hay groserías, donde no hay nada. Salimos a la calle, pues ya se hablan otro tipo de lenguajes, otro tipo de lenguas, que vamos reestructurando cada vez más en nuestro cerebro. Entonces, que les llama competencia lingüística. En cuanto tú más lees, más competencia lingüística vas a poder desarrollar en otras áreas, también muy importante. Con la siguiente, en la competencia está interiorizada. Aquí no es de que porque Tere ha leído 1000 libros, yo voy a conocer sus 1000 palabras, no. Tere tiene sus palabras, yo tengo otras palabras, Marco otras palabras, Juanito otras palabras, más las que tenemos siempre de base, ¿no? Las comunes que aprendimos en la escuela. Vamos aprendiendo más, entre más leemos, más investigamos, más nos mezclamos con otras lenguas o con otras personas con diferentes profesiones, vamos aprendiendo cosas más claras. Pero se exterioriza en cada acto lingüístico. Esto lo llama Chomsky como actuación lingüística. ¿Qué es esto? Nos juntamos los de educación con los de derecho, con los de medicina, con los de contaduría o con los de leyes. ¿Y qué pasa aquí? Entre tanto plática, conocemos palabras nuevas, las cuales vamos a adquirir y se hace una actuación lingüística, porque hay un intercambio de lenguas, un intercambio de palabras, digámoslo así, para yo poder aprenderlas. Es como nos decía una palabra, es que Juanita está amonorrada o amodarrada, no me acuerdo cómo decía esa palabra, que significa estar casi dormido, ¿no? Como bostezando, como un ejemplo. Hay otra palabra también, por ejemplo, las amígdalas. ¿Qué son las amígdalas, Tere? Decir, Tere, chin. Las anginas. Ni ideas. Son las anginas. Entonces, Ni ideas en vez de ideas. idea de ideas. Las amígdalas son las anginas. Entonces, cuando vas con un médico, te dice, ¿tienes amígdalas? Y yo, ¿qué es eso? Anginas. Ah, tienes gastritis y colitis, que tiene otro nombre más científico, ¿no? Que ya ni me acuerdo. Entonces, cuando tenemos esta mezcla de conocimientos de otras personas que hablan la misma lengua, que es español, pero diferente actuación lingüística, que es docente, profesores, médicos, contadores, abogados, empezamos a hacer un intercambio, así como el constructivismo, un andamiaje de diferentes palabras,
de diferentes áreas de profesión para poder tener un mejor lenguaje más avanzado. Ese es el ejemplo. Esta dicotomía es para Chomsky el primer requisito de la gramática generativa, relacionada con la distinción lengua y habla. Acuérdense que lengua es una cosa y habla era otra distinto, de Saussure, pero no identificada porque la lengua saussurana es una visión estática de la lengua, mientras que la de Chomsky es una visión dinámica. La de Ferdinand de Saussure es, acuérdense que vimos que le tocó hasta 1913 cuando muere, era un lenguaje cerrado, un lenguaje clásico, un lenguaje culto. Sí descubren diferentes tipos con el estructuralismo americano y europeo, pero con Ferdinand de Saussure era como un lenguaje cerrado, con un solo significado, que si el maestro es maestro no puede aprender otras cosas, o sea, muy diferente. En cambio, lo que Chomsky nos dice acerca de la lingüística o la gramática generativa es que vamos a generar ¿qué? Nuevas palabras, nuevos acomodos de oraciones, nuevas pronunciaciones, nuevos entendimientos, nuevos significados, como el lenguaje que nosotros tenemos hoy, como por ejemplo el ejemplo de la sandalia, ¿no? Que dice sandalia, entonces chancla, guarache, empiezan a decir diferentes variaciones porque con Chomsky se da esto, lo que descubrieron en el estructuralismo americano, ¿recuerdan? Que aquí había diferentes significados de una sola palabra. Y Chomsky dice, bueno, ok, existe esto, ahora le voy a dar a mi teoría otro nuevo elemento, la lingüística o la gramática generativa, en donde yo, por medio del conocimiento de otras personas, voy a adquirir ¿qué? Una gama más amplia de un conocimiento lingüístico. Voy a hablar de diferentes maneras, voy a aprender a decir otras palabras, a ser más culto o más vulgar o más familiar, pero va a haber una mezcla completa. Es cuando ahora sí se le da a lo que conocemos parte del lenguaje. Ahora sí, chicos, ¿qué es el generativismo? Es un modelo de gramática que tiene unas reglas y principios específicos para que el hablante pueda comprender, hablar y producir todas las oraciones de su propia lengua. El generativismo también crea parte de lo que son los nuevos diccionarios, las nuevas enciclopedias. Que si ustedes agarran una enciclopedia, con una sola palabra tiene hasta 5 o 6 significados. En el generativismo hay reglas y principios, es como una normativa para el hablante, para que podamos nosotros entender las palabras, comprenderlas y poderlas producir. Yo no me voy a sacar de la manga una palabra amígdala. ¿Qué es amígdala? ¿No? Pues sabe. Acuérdense que está la etimología. De la etimología se va a arrastrar el nuevo significado. Que yo lo aprendí con un médico, con un compañero, con un amigo la palabra, eso ya es un generativismo, cuando lo aprendemos fuera de nuestro entorno. La facultad humana del lenguaje parece ser una verdadera propiedad de la especie, con escasa variación entre los seres humanos y sin que exista nada análogo en otros seres biológicos. La adquisición del lenguaje se parece al crecimiento y desarrollo de un órgano, algo que le acontece al niño o niña que no que al niño lo hace. O sea, en pocas palabras nos dice claramente, la adquisición de un lenguaje como es, chicos, se va desarrollando y va creciendo, como decía, conforme vamos aprendiendo, leyendo, visualizando nuevas palabras, conviviendo con otras personas. Algo que nos dice aquí que le acontece al niño. El niño cómo socializa, lo vimos la clase pasada y lo hemos visto en teorías de la educación. ¿Cómo aprende el niño el lenguaje? ¿Por medio de qué? Por medio de la convivencia, por medio del habla, por medio del conjunto de oraciones que nosotros les damos. Por nosotros aprenden los niños. Pero aquí también nos dice claramente, no es que tú lo hagas. Él solito va a agarrar palabras, automáticamente las va a agarrar. Por eso muchas veces decimos, ay, es que el niño es bien majadero, maestra. Y el niño es bien así, maestra. Y mi sobrino es bien así, maestra. ¿Por qué? Porque simplemente el contexto donde está desarrollando su lengua, su generativismo, digámoslo así, está lleno de estas oraciones, de estas palabras. En la facultad de lenguaje, parte de un estado inicial nos dice claramente, es común al género humano. Venimos equipados genéticamente de una gramática innata. ¿Qué es innato? ¿Se acuerdan que se los dije?
Moni, Marco, Ana, Vero. ¿Qué es lo innato? Es una capacidad natural, ¿no? Ah, ya nacemos con ello. Acuérdense que les dije, somos un libro blanco del cual vamos a ir adquiriendo ciertos conocimientos, pero ya está ese librito blanco ahí. ¿Se acuerdan? Que conforme vamos avanzando, va creciendo el número de hojas. Crece, 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 crece. Entonces la gramática innata es esto. Ya nacemos con la habilidad de leer, ya nacemos con la habilidad de escribir, nacemos con la habilidad de pronunciar. Nos falta que nos enseñen o desarrollarlo de acuerdo a nuestras etapas que ya vemos con Yo Piaget, ¿no? De acuerdo a la etapa del niño. Pero siempre nos dice claramente que es la facultad del lenguaje de un estado inicial. Si no hacemos una convivencia social, no va a haber un generativismo, no va a haber un crecimiento constante de una lengua, de un lenguaje, de un hablante. Entonces tenemos que tener eso, nos dice claramente el segundo párrafo. Esta estructura cognitiva en contacto con la experiencia lingüística provoca la obtención de una lengua determinada, es decir, se llega a un estado estable y en este modo concluye el proceso de desarrollo de dicha facultad, fijando en la mente del cerebro una lengua, ¿sí? Entonces, dependiendo de nuestra estructura social, de nuestra convivencia y demás, es como va a crecer nuestro generativismo. Como dice la caja LAD es ese archiverito, esa cajita donde podemos colocar diferentes palabras, diferentes oraciones, diferentes imágenes, colores, texturas, sabores. En esa caja LAD, Noam Chomsky nos explica claramente que para poder tener la caja LAD más desarrollada hay que convivir, hay que desarrollarlo. Nos dice aquí claramente fijarlo en la mente y en el cerebro con la palabra para poder identificar de qué se trata. Muchas veces decimos, ay, es que yo no sé cómo se escribe tal palabra, pero yo la repito. Entonces, muchos que dicen, entonces, ¿qué estás repitiendo si no conoces la palabra, cómo se escribe? Solamente tu imaginación te dice cómo se escribe. Investiga cómo es para que en tu mente quede grabada la palabra correctamente. También es un sistema de conocimiento rico y complejo, una lengua concreta como el español, el inglés, el francés, el aymara, el quechua es de Perú, etcétera, que habilita a quien ha desarrollado dicha facultad para hablar y entender esa lengua. Aquí claramente nos dice, es un sistema de conocimiento muy rico, porque tenemos diferentes lenguajes, diferentes hablas, dialectos y diferentes campos donde podemos aprender más palabras. Por eso les digo, chicos, a veces decimos palabras que ni sabemos qué significan. Y cuando buscamos ni siquiera es lo que pensábamos cómo se escribía, porque no es así. Necesitamos ver cómo se escribe para poder entender qué significa o en dónde poder utilizar. Muy bien, la siguiente. Características. Ya casi terminamos, chicas y chicos. Características. Entonces, le voy a pedir, por favor, al compañero Marco, nos lean, por favor, esta diapositiva. Que no se me duerma, Para- Marco. Características. Es opuesta al estructuralismo americano. Muestra relaciones sintagmáticas, funciones gramaticales como concordancia y función de palabras. Y trata de mostrar que el conductismo es erróneo. Erróneo. No van a decir, a ver, maestra, ¿qué significa eso? A ver, sus características son muy importantes. Por eso decía, el generativismo revolucionó la parte del constructivismo. La parte educativa también la revolucionó, porque en primero es opuesta al estructuralismo americano. Él dice, bueno, sí, ya existen. ¿Qué hizo el estructuralismo americano? ¿Se acuerdan? Encontró diferentes variaciones de lenguaje, solamente, y encontró algunas que otras mezclas. Pero en el generativismo, ¿qué es? Hay un montón de palabras revueltas. Ahí puedes mezclar cualquier idioma. No hay un límite de un idioma. En el estructuralismo americano, sí. Solamente es tu dialecto, tu idioma de tu país. No puede ser otro. Y en el generativismo sí podemos mezclar más palabras, más conocimientos, cambiar de estructura social. Muestra las relaciones sintagmáticas, las funciones gramaticales como la concordancia y función de las palabras, la concordancia de las palabras, la lógica de las palabras.
Si yo quiero utilizar una palabra científica, tengo que hacer una oración científica, no nada más una oración por hablar X palabra científica. Va a estar perfectamente estructurado. Y esa función de las palabras, ¿cómo ustedes lo pueden entender? No nada más, pues yo les voy a hablar, la caja LAT es esto y esto y esto, ya. Voy a decirle, oiga, maestro, pero ¿qué es la caja LAT? ¿Qué significa caja LAT? Ah, es una cajita dividida. Ah, ya le entendí. Esa es la invitación por medio de las relaciones sintagmáticas. Ah, depende de la sociedad, depende de la memoria, depende del conocimiento de las personas, es como yo me voy a dirigir a ellas. Si yo estoy con muchos científicos, voy a ser muy científica. Si voy a estar con muchos maestros, voy a ser muy maestra, muy pedagógica. Pero si yo estoy tratando de explicar un tema, tengo que cambiar el lenguaje, acuérdense de eso. Otro punto es que trata de mostrar que el conductismo es erróneo. ¿Se acuerdan qué era el conductismo? Sí, ¿Alguien se acuerda? maestra. A ver, Hadani, ¿qué es el conductismo? Juanita. Ah, Juanita, perdón, ¿qué es el conductismo, Juanita? El conductismo era algo que... Ay, ya se me... Ay, ya se me olvidó. apenas le iba a decir y se me fue la idea. No, cuando algo que, por ejemplo, decíamos que era lo contrario al constructivismo, que el Yo. conductivismo era... Ay, sí, maestra, porque se me fue la idea. Ya, híjole, ya sí pasó con 10. Ay, ahorita le voy a cambiar la calificación a Juanita. Mal, No, Juanita. Maestra, A ver, Tere. es por ejemplo, el conductivismo es hacer lo que el maestro indica. Exactamente. Ah, Por bueno. eso nos dice aquí, está en contra del conductismo, porque yo les decía, en el estructuralismo americano y sobre todo el europeo esta palabra vas a usar, punto. Igual que en la clase, ¿no? No puedes utilizar la palabra modorro. ¿Qué es modorro? ¿Qué entiende usted como modorro? Como que está adormilado, como que se acaba de despertar, pues, y está Exactamente, todo estás así. modorro. Y dices, bueno, está modorro, pero hay otra palabra la que yo les intentaba decir que también significa que está medio dormido, soñoliento también. Entonces yo les voy a decir, bueno, no puedes usar eso, aquí solamente se va a decir la palabra flojo. Maestra, pero pues es que la palabra flojo no va porque tengo sueño. Eres un flojo y ese era el conductismo. Aquí no se utiliza otra palabra más que estas. Por eso nos dice aquí, está en contra del conductismo. Porque entre más hacemos intercambios de conquistas de países, que vienen personas a estudiar, ahorita que estamos en otra época y ya no hay conquistas, pero que hay intercambios escolares, que vienen del turismo, que vienen, etcétera, dejan palabras y aprenden palabras, y ahí van en contra del conductismo. Hacemos una construcción, lo que yo les decía. Y el constructivismo aquí, como es parte de esa teoría, es una palabra, cómo tiene diferentes significados y cómo puedes como alumno, como persona, ser humano, construir oraciones con una sola palabra, construir un significado de esa palabra, que es muy diferente. Otro de los puntos sobre relación sintagmática. Va a decir, bueno, ¿qué es la relación sintagmática? Es la construcción de oraciones al producirse el discurso. No sé si ustedes han ido a algún discurso político, religioso, algo. ¿No van a misa? Sí. Ah, pues eso es un discurso que religioso. En el discurso religioso o en cualquier discurso nos dejan que nuevas palabras, construcción de otras oraciones. Sí, por ejemplo, nombres de otras personas, lugares de otros países, qué es lo que te está queriendo decir una oración, qué reflexión te está dejando. A eso se refiere este punto. 2, equivale a cualquier frase en donde sus partes se unen alrededor del núcleo, que puede ser nominal o verbal. Entonces, aquí esta parte equivale a cualquier frase donde puedes utilizar el núcleo, lo nominal o lo verbal, ¿sí? Otro punto se caracteriza por la concordancia del sujeto con el verbo o el nombre con el adjetivo y el artículo con el nombre. O sea, siempre va a haber el alumno, la niña, no puede decir niña viste azul. Eso oye raro, la niña viste azul. Porque nos dice aquí claramente, siempre van a estar unidos el sujeto con el verbo. Aquí se los voy a subrayar. El nombre con el adjetivo y el artículo
con el nombre. Siempre van a estar unidos. Digamos, un ejemplo, pues no le voy a poner artículo, voy a decir, Juanita está comiendo en clase. No utilicé el artículo al principio enlazado con el nombre, pero sí utilicé el sujeto con el verbo, ¿sí? O puedo utilizar el nombre con el adjetivo, cualquiera de las dos opciones. Pero él nos marca estos puntos que se caracteriza siempre lo que es la relación sintagmática. Cambiar por sus funciones al hablar. Sujeto, nexos, predicado, pronombre, preposiciones, artículos, todas esas palabras que ya aprendimos de la categoría gramatical, esas son funciones al hablar, porque no podemos quitar de lado algunas conjunciones ni preposiciones, porque escucharía muy raro una palabra decir Tere, voy a poner aquí el ejemplo, o me voy a poner yo, pues, para que no diga Tere que siempre la agarramos de ejemplo. Vamos a poner maestra. Es que no me deja escribir a color. No. Maestra. Maestra azul. Pantalón. Ok, entonces imagínense que si esto hubiera nuestras palabras, ¿se llega a entender lo que dice? No. No, ¿verdad? Dice maestra azul pantalón. Dice, pues, ¿qué eso qué? ¿Qué significa? ¿Tiene problemas de lenguaje? O, no diríamos eso, ¿no? Diríamos comúnmente eso. No sabe otras palabras o por qué uno utiliza. Entonces, lo importante aquí, como dice, es la función al hablar, que tienen que ir entrelazados. La maestra viste azul, bueno, vamos a ponerle una blusa azul y un pantalón negro, supongamos, un poquito más grande la oración. Si ustedes se dan cuenta, siempre vamos a necesitar esta palabra, la, el verbo, la preposición, conjunción, para poder entender una palabra más clara. No puedo decir perro, café, corre. Pues no entiendo, tengo que ponerle siempre el artículo, la conjunción, el verbo, algún adjetivo calificativo de qué color es o qué hace, cómo está, las conjunciones, la palabra, acuérdense que las conjunciones son i, o, u, también podemos poner eso.